Buenas chicos, chicas de quinto, os voy a hacer este tutorial, posiblemente último tutorial de contenidos, porque esta semana hemos considerado que ya vamos a cortar, digamos, con aquella materia o el avance de la materia, así que vamos a dar hasta, en matemáticas, vamos a llegar hasta este último tema, el tema 11, el de las áreas de las figuras planas. ¿Vale? Vamos a verlo muy de pasada. De hecho, os voy a juntar también un documento en el que viene aquí, digamos, pues lo básico, en resumidas cuentas, todos los aspectos que se tocan en el tema, ¿vale? Lo que es la base, la altura, las áreas de rectángulos, cuadrados, triángulos, tal, de manera muy resumida, para que lo tengáis ahí y se os haga más fácil, ¿vale? En este tema, básicamente hace referencia a las áreas. Como recordamos las áreas, teníamos cuando teníamos digamos, una línea, estamos hablando de longitud. Normalmente las medidas de longitud eran el metro o mayores, el decámetro, hectómetro, menores decímetro, centímetro. Es una sola dimensión, una línea, ¿vale? Después si tenemos, por ejemplo, este cuadrado, solemos medir las áreas en metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Es decir, un cuadrado cuyo lado, digamos, como en este lado, mediría un metro. Pues un metro, ¿vale? Si diferenciaremos entre área, que sería el relleno, digamos, lo que es toda la superficie, lo que sería que ya veremos más adelante, el lado por lado en el caso del cuadrado, pues tendríamos la superficie de ese cuadrado. Sin embargo, el contorno es lo que denominamos como perímetro. Es decir, si este contorno lo abriéramos, digamos que cortáramos por un extremo y abriéramos los lados del cuadrado, se nos quedaría al final una larga línea que sería la longitud de, digamos, el contorno del cuadrado. Eso es lo que llamamos perímetro. El perímetro se mide en unidades de longitud. La superficie, que sería lo que es el relleno, lo que ocupa el área que ocupa, serían pues unidades de área, que son en este caso metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Bien, vamos a pasar a lo que es el tema y previo paso, o sea, de manera previa a lo que es el cálculo de áreas de las figuras básicas, que son el triángulo, el rectángulo, el círculo y el cuadrado y demás, vamos a ver esto que es la base y la altura. Vamos sobre este vídeo explicativo, este pequeño, digamos, animación explicativa, vamos a ver qué es eso de la base y altura de un triángulo. Ya lo hemos visto quizás años anteriores, pero vamos a verlo rápidamente porque nos va a servir para relacionarlas con lo que es el área o superficie de estas figuras planas, ¿vale? Bien, según dice aquí, esta chica ha pintado un triángulo de base AB, ¿vale? Base es este lado AB, naranja, ¿vale? Lo ha pintado, bueno, en este caso por triplicado. Y no ves, dice que también ha pintado lados AC y BC, ¿vale? También podría ser bases, AC, BC. Cada uno de ellos pueden ser bases. Después ha trazado de color rojo la altura correspondiente a la base AB. Si yo tengo el lado AB, el punto que digamos perpendicular que une el vértice opuesto con mi lado AB en este caso, eso es la altura respecto a este lado, ¿vale? Después ha trazado en rojo la altura correspondiente a la base AB. La altura parte del vértice C y es perpendicular a la base AB. En ese caso, si tengo aquí, por ejemplo, en este triángulo, ¿cuál sería la altura? Tengo AB, pues la perpendicular que va hacia el otro vértice, que no pertenece a mi lado, digamos, a mi base, pues esta sería la altura. Y si tengo este triángulo tan particular, tengo aquí A y digamos B, ¿cuál sería la altura? ¿Vale? Porque B en principio debería estar aquí. Claro, como mi vértice está, el que no corresponde a ese lado, está a esta distancia, pues tengo que trazar una altura para que sea perpendicular extendiendo este lado, ¿vale? O sea, la altura sería esto, pero mi lado B seguiría siendo este, ¿vale? Si tenemos claro esto, tenemos el lado y la altura es el segmento perpendicular, es decir, el trocito de recta perpendicular que va desde mi lado hasta el vértice opuesto. ¿Vale? La base de un triángulo es cualquiera de sus lados, la altura de un triángulo es el segmento perpendicular a la base, tal, lo mismo que acabo de decir. ¿Vale? Con eso ya tenemos claro que es la altura y base de un triángulo. Eso nos va a servir para el área. Vamos a pasar
a lo que sería la base y altura de un paralelogramo, ¿vale? Para eso tenemos que tener claro qué es el concepto de paralelogramo. Vamos a centrar esto un poquito. Y básicamente te dice, está estudiando la base y la altura de los paralelogramos, este chico, Pedro, ¿vale? Un paralelogramo, tenemos todos estos tipos de rectángulos y similares, son paralelogramos, ¿vale? Normalmente tienen que cumplir que tengan, digamos que dos lados paralelos a igual, ¿vale? Tanto un cuadrado como un rectángulo, como esta figura de aquí, tiene este lado y este lado paralelo, este lado y este lado paralelo, este lado y este lado paralelo y este paralelo. Todos son paralelogramos. Ahora, cada uno tiene su denominación. Esto es un rectángulo, esto es un cuadrado, etc. Vale. Partiendo de esta base, ya que tenemos nominadas los vértices que forman cada uno de los lados, tenemos un lado AB, un lado BC, un lado CD y un lado AD, por ejemplo. Vale. El lado AB es una base del paralelogramo. Tiene 4 bases cada paralelogramo, pero si partimos de sobre la que estamos apoyadas, por ejemplo, ese lado se denomina AB y lo tenemos como base. También los otros lados BC, CD y AD. Cualquiera de los lados puede funcionar como base. Bien. Partamos de la base que es AB, pues ¿cuál será su altura? Pues evidentemente el segmento que une AB con el vértice opuesto, cualquiera de los vértices opuestos. Evidentemente la distancia entre A y D es igual que BC. O sea, si AB, en este caso del cuadrado, es mi base, mi lado que hace de base, pues la altura será o esta, que es el lado AB, o BC. Lo mismo aquí, si tengo AB, la altura que me indica aquí en rojo, que es el vértice, o el segmento, perdón, que une mi lado con el vértice opuesto, pues valdrá tanto esta como esta. Vemos en esta figura, que es un poco más particular este paralelogramo, pues si tengo mi lado AB, el que va, digamos, desde mi lado a uno de los vértices opuestos sería este, que sería la misma que esta de aquí, si tuviera una continuación, que es el ejemplo que he hecho aquí, ¿vale? AB sería tanto este trocito que podría ir aquí, ¿vale? Como este trocito o este segmento que va desde B a C, ¿vale? Aquí viene explicado perfectamente el segmento rojo es la altura correspondiente a la base AB en un segmento perpendicular a ella o a su prolongación y uno de los extremos del vértice opuesto a COD. Evidentemente, tengo un lado, el segmento que va a uno de los vértices al opuesto, ¿vale? Esto sería la base y altura de un paralelogramo. También me servirá para calcular el área de paralelogramo. Pasamos al siguiente punto. Bueno, aquí viene aquí el resumen. Base de un paralelogramo es uno de cualquiera de sus lados. Pues hemos dicho, la altura de un paralelogramo es el segmento perpendicular a la base o a su prolongación, trazados del vértice opuesto. Básicamente lo que apreciáis aquí en el dibujo, ¿vale? En cualquiera de los 4 dibujos. Bien. Vamos a pasar a lo que sería lo siguiente. ¿Cómo calculamos áreas de rectángulos y cuadrados? Es bastante sencillo, pero vamos a verlo también con esta especie de animación, ¿vale? Tenemos aquí un rectángulo, que la idea del rectángulo es que es una figura plana que tiene los lados paralelos 2 a 2 y el cuadrado que tiene lados paralelos 2 a 2 y todos miden iguales. Es la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo. Vamos a ver qué diferencia hay. Vale, en este caso de la pista de tenis, ¿qué forma tendría? Rectangular. ¿Vale? ¿Cuál sería el área de esta figura? Pues todo lo que sería el césped, en caso de que fuera esto una pista de hierba, pues todo lo que está este chico rellenando ahí con sus andares tan gráciles, ¿vale? Y es básicamente lo que está haciendo. Vamos a ver si no tarda mucho en hacer el relleno. Vale, dice, el largo del rectángulo es su base. Partamos de la que normalmente se suele considerar como la base la parte más ancha o más extensa, ¿vale? El lado más largo se suele considerar la base. No tiene por qué ser, porque si se diera el otro caso, el área saldría igual. Pero bueno, partamos de que el lado más largo es la base. Y el ancho es su altura, porque une este vértice de la base con un opuesto, ¿vale? ¿Cómo se calcula el área? Pues tan fácil como multiplicar base por altura, B por H, ¿vale? O sea, en este caso, si mide 3 metros o los que fueran de largo, por los de ancho, pues el resultado serían centímetros, en este caso que está considerando, centímetros cuadrados. Imaginemos que esto mide, pues no sé cuánto mide una pista de tenis, a lo mejor mide 6 metros de largo, o no más, ¿no? Medirá a lo mejor 12 o 15 metros de largo por 7 o 8 de ancho, pues serían esos 12 por 7, ¿vale?
Así me diría la superficie, que no es de confundir la idea de que esto que está aquí alrededor, porque se refiere a todo el relleno, sea la superficie lo que estamos midiendo. Bien. Eso en el caso de un rectángulo, ¿vale? Ahora nos pone aquí este ejemplo aquí de un campo de béisbol y a ver qué nos va a llevar. ¿Cuál es el área de este cuadrado? ¿Vale? El cuadrado imagino que se hace referencia a esta figurita de aquí, digamos donde, a las bases donde corren los jugadores. Pues tenemos que en un cuadrado, la característica del cuadrado es que todos sus lados miden igual, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos la base? Esto que tenemos aquí no es 1, sino es la L de lado. El cuadrado es un tipo de especial de rectángulo. Su base y su altura son iguales al lado L. Es decir, base y altura siguen siendo el lado. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues si de un rectángulo o de un paralelogramo es base por altura, pues aquí será lado por lado. Es decir, lado al cuadrado, ¿vale? Cualquiera de sus lados al cuadrado es su área. Si tienen, por ejemplo, esto mediría 10 metros, pues 10 por 10 serían 100 metros cuadrados, lo que mediría esta superficie que tenemos aquí, ¿vale? En resumen lo vamos a ver aquí. Tenemos aquí una base, tenemos aquí la altura, tenemos aquí lado al cuadrado, ¿vale? Lo que hace es dividir, digamos, en fragmentos de 1 centímetro cuadrado, pero bueno, quedémonos con la idea de que es base por altura, 3 centímetros de largo por su altura 2. Lado 2 centímetros, altura 2. El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura, el área del cuadrado es su lado al cuadrado, ¿vale? No vamos a pararnos mucho más teniéndolo claro. Sí vamos a pasar ahora al área de un triángulo. ¿Cómo calculo yo el área de un triángulo? ¿Vale? Seguimos utilizando ese concepto de base y altura, pero ¿qué particularidad tendrá? Pues vamos a verlo así, si gráficamente lo podemos ver, ¿vale? Tenemos esta piscina en forma triangular, vamos a ver cómo podemos calcular su superficie, ¿vale? ¿Cuál es el área de este triángulo? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Yo tengo aquí esta chicanada de un extremo o de un vértice a otro de la piscina, que podemos considerarlo como su base. Y lo que está haciendo este chico con el flotador, pues es yendo de el vértice opuesto a este lado. Esto es lo que consideramos la altura. Si prolongamos, digamos, que hiciéramos aquí una línea paralela y aquí a esto, ¿qué dibujo tendríamos? Fíjate en que si trazamos paralelas a la base y a la altura del triángulo, se forma un rectángulo, ¿vale? ¿Tenemos claro eso? Yo tengo aquí la altura, si la proyectara hasta aquí y la base, digamos que la duplicara aquí, tendría un rectángulo, ¿vale? ¿Y eso para qué me sirve? Pues vamos a ver por qué. Si seguimos observando, te dice que el rectángulo tiene la misma base B y la misma altura H que el triángulo, ¿vale? Si proyectamos la base y la altura, tenemos un rectángulo que la base y la altura sigue siendo la misma. Observa que la parte verde es igual que la morada. Es decir, que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Nos está diciendo que esta superficie de la piscina casualmente va a ser igual que este trozo morado, este triángulo morado, más este triángulo morado. ¿Vale? Este triángulo morado y este morado es igual que esta superficie verde. ¿Vale? Si lo contáramos midiéndolo o calculando por cuadrículas y demás, o cuadritos con centímetros cuadrados o metros cuadrados, nos daremos cuenta que mide exactamente lo mismo. Luego, ¿qué podemos deducir de ahí? Que para calcular el área de un triángulo es básicamente el área del rectángulo que sería teniendo la misma base y altura, es decir, 5 por 2, y lo divido entre 2, ¿vale? Porque quito lo que me sobra de aquí morado y me quedo con el triángulo, ¿vale? El triángulo tiene una superficie que es la mitad del rectángulo, por eso su área es base por altura partido de 2. ¿Vale? Aquí te viene la fórmula, digamos, porque simplificamos abreviando con este tipo de iniciales, B por H partido por 2. Pues así tendríamos que 5 por 2 dividido entre 2. Y que nunca se nos olvide que la superficie, aunque aparezcan digamos, en el cálculo los lados, siempre será en unidades cuadradas, ¿vale? Centímetros, metros, decámetros, kilómetros cuadrados, ¿vale? Vale, aquí nos mandan en resumen, crear un triángulo es su producto de su base por altura dividido entre 2. Es básicamente lo que estoy diciendo en el resumen que os he dado en otro. Vale, vamos a pasar un poquito más y vamos a ver el número pi
que es este número tan particular y tan curioso dentro del mundo de las matemáticas, y la longitud de la circunferencia. Vale, en toda esta explicación que viene aquí, no sé si os va a servir de mucho lío, pero voy a hacerlo yo de manera un poco más resumida y así lo vemos por encima, ¿vale? El número pi aparece porque si yo me di cuenta que al tener una circunferencia cualquiera, como por ejemplo esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, cualquiera que aparezca, se fijaron los matemáticos en su día, hace mucho tiempo, que la longitud, es decir, si yo pudiera medir con un metro o cualquier medida todo el borde de la circunferencia y lo dividiera o lo fraccionara o lo partiera entre su diámetro, es decir, la distancia que va de un extremo a otro, ¿vale? Pues me di cuenta que siempre, sea cual sea la circunferencia, siempre me da un número que es pi. Y ese número pi es igual aproximadamente a 3,14. Aquí está, ¿vale? 3,14 que en realidad no es 3,14, es 3,14, 15, 9, tal, es un número con, digamos, con parte decimal infinita. Nunca termina de tener decimales. Pero bueno, en resumen, podemos considerar que es 3,14, ¿vale? 3,14, 159 y seguía no sé cuántos eran más. Vale, pues siempre se cumple eso. Por eso ese número pi nos puede ayudar de manera inversa a calcular la longitud de una circunferencia. ¿Y cómo será la longitud de una circunferencia? Pues me voy a quedar con esto. La longitud o perímetro, que puede ser el caso, en el caso de una circunferencia, pues es igual a pi por su diámetro. ¿Y qué es el diámetro? Pues 2 veces el radio. O sea que es igual a pi por 2 por el radio. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, en el circulito este, lo voy a ampliar un pelín más para que lo veáis. En el circulito este, o la circunferencia esta, tenemos que el diámetro son 12 milímetros. Sin embargo, aquí tenemos que la mitad del diámetro, que es lo que se llama radio, que nos permite calcular también la circunferencia, es 9 milímetros. El radio son 9. ¿Cuál sería el diámetro de esta circunferencia? Pues 9 por 2, 18. Pues 18 por pi sería la longitud de esta circunferencia, ¿vale? 9 por 2 por pi, que es 3,14, ¿vale? Importante el número pi, 3,14. Así calculo ya la longitud o perímetro de la circunferencia, pi por diámetro. Pasamos a cómo calculo el área de un círculo. No confundamos, que suele pasar que la forma externa, igual que teníamos en el dibujo este, ¿vale? Si tenemos aquí, cogemos por ejemplo más o menos esto, la forma externa, vamos a cambiar el color, digamos el borde es la circunferencia, cuya longitud es igual a pi por diámetro, o 2πr, o pi por 2 por r, ¿vale? El orden de los factores no altera el producto. Si yo quiero calcular lo de dentro, eso sería el área o superficie del círculo, ¿vale? Para eso hay una manera, porque realmente un círculo es como es un polígono de lados infinitos, un concepto que es muy curioso, pero que quizás no hemos tenido el tiempo suficiente para pararnos con él. Va un poco la idea esta de que es un círculo, lo puedo hacer como si cojo un hexágono y de repente si de un hexágono tuviera un polígono con más lados, pues cada vez, si os fijáis, tiende más a ser un círculo. Por eso se dice muchas veces que el círculo tiene infinitos lados, ¿vale? Te estaría la cabeza con eso. Vale. Aquí viene toda esta amplia predisposición de cómo podemos obtener el área del círculo. En resumen nos vamos a quedar, ¿vale? No quiero que nos compliquemos mucho, ya tendremos tiempo a lo mejor el año que viene en sexto en indagar un poquillo más sobre ello, que el área del círculo es básicamente pi por r cuadrado, ¿vale? No confundir con que la longitud o perímetro o longitud o la circunferencia, digamos el contorno, es pi por 2 por r. Y el área del círculo, es decir, todo lo que tengo dentro del círculo, la superficie es pi por r al cuadrado. Esta r es el radio, ¿vale? Si yo teniendo simplemente el radio de un círculo, puedo saber cuál es su superficie, ¿vale? Esto nos puede servir también para lo que vamos a hacer a continuación, que es la única actividad que os voy a pedir, pero que es un poquito más completa de lo habitual, ¿vale? Bien, teniendo claro, como vuelvo a recordar en esta adjunto que os mandaré, que simplemente es lo que hemos visto en el libro de manera muy resumida todo, ¿vale? Lo que son las fórmulas de cada cálculo de cada cosa, ¿vale? Desde las bases, la altura, a las distintas áreas. Pues lo que voy a pedir a continuación es esto. Esto que veis aquí es hacer
un plano de vuestra casa, ¿vale? Más o menos. Pues unos puede resultar más complicado, también el diseño muchas veces en nuestra casa suele ser más cuadrados, otras veces no. Vale, vamos a intentar, yo lo he intentado hacer aquí, más o menos me ha salido relativamente bien. ¿Y qué os voy a pedir? Pues voy a pedir que calculéis el perímetro y el área de vuestro piso, vuestra casa, vuestra vivienda, ¿vale? En caso de que tengáis una casa de 2 plantas, pues con el de una planta me vale, ¿vale? Si no, la de 2 plantas sería la de una planta multiplicarla por 2. Si tenemos jardín, terrazas y demás, lo podemos descartar, ¿vale? Para no complicarnos. También, ¿qué podemos descartar? Si tenemos habitaciones con formas muy angulosas o muy complicadas, bueno, podemos optar, como tendríamos aquí el ejemplo este, por ejemplo, si tenemos una habitación que es, yo que sé, hexagonal, pues podemos optar por, no sé, trazar, digamos, unas rectas y tendríamos triángulos que podríamos calcular su área, pero me parece bastante complejo esto, ¿vale? O sea, si tuviéramos esa habitación hexagonal, pues intentaríamos medir más o menos como si fuera un cuadrado, ¿vale? Hacemos un rectángulo dentro de la habitación o descartamos la habitación directamente. No suele ser habitual, pero puede pasar. Normalmente las casas suelen tener las habitaciones cuadradas o rectangulares. Vale. ¿Qué quiero que hagáis entonces? Pues que midáis el perímetro. Yo me he encargado de... ¿Y cómo empiezo? Yo me he encargado básicamente de ir habitación por habitación y mido el largo y ancho, que es básicamente mi base y altura de cada habitación, del área de mi habitación. ¿Vale? En este caso el dormitorio este, pues tiene este pared, que es la que puedo medir, que casualmente es la externa, que me sirve para el perímetro, pues mide 4,5 metros. Y esta pared de aquí son 3 metros, ¿vale? Después me he ido a la habitación de al lado y he cogido y he medido cada una. Estudio, el salón, la cocina, el pasillo, el baño y he ido midiendo todas. Vale. Os recomiendo que empecéis haciendo eso, cogiendo cada habitación y medir el largo y ancho de la habitación. Si es un triángulo o es un hexágono, pues medir todos los lados, ¿vale? Una vez hecho eso, midiendo todos los lados de la habitación, voy a intentar después hacer este dibujo de la planta de mi piso. Puede ser complicado, intentadlo, ¿vale? Si no, me podéis hacer, en vez de este dibujo de todas las habitaciones juntas, por las habitaciones por separado, ¿vale? Me podéis poner que el dormitorio 1, dormitorio 2, me ponéis como todas las habitaciones, una debajo de otra, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Tengo aquí en total 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el pasillo, que también tengo que valorar, son 7. Pues pondría aquí esto si no consigo hacer el dibujo de la planta de mi casa. Si es muy complicada, ¿vale? Lo puedo hacer de manera esquemática o como yo vea, ¿vale? Vale, lo que me interesa es que midáis sobre todo todas las habitaciones, largos y anchos, porque si tenéis un saliente, una terraza, no echarle cuenta, ¿vale? Pues porque voy a calcular el perímetro, que es el contorno, digamos, esta línea, esta longitud que va por el externo, ¿vale? Una vez que tenga eso y tenga medida todas las habitaciones y tenga, digamos, hecho el dibujo de la planta, pues voy a coger ¿vale? Mediré este 4,5, este 3, este 3, este 3, mediré todas las longitudes externas que rodean a la casa, o el piso, en este caso, yo vivo en un piso, y después las sumo todas y eso es el perímetro, ¿vale? Eso es el perímetro de mi vivienda, en este caso son 77 metros. Y después voy a calcular el área. ¿Cómo calculo el área? Pues voy a calcular el área de distintos fragmentos, ¿vale? Sería el punto que viene después en el tema, pero lo vamos a hacer sobre el terreno, ¿vale? Si tenéis aquí en el tema, os daréis cuenta que el siguiente punto es área de figuras planas, pero lo vamos a hacer directamente sobre la imagen. Me viene bien tener el plano por eso, ¿vale? Si no, no os preocupéis, ponéis cada habitación por separado y me decís, ¿cómo calculo el área de esta dormitorio 1, por ejemplo? Pues yo cojo mi base, que puede ser esta o esta de arriba, y mi altura, que puede ser este lado, 4,5 por 3. Pero yo, ¿qué he hecho aquí para ahorrar tiempo? Como veo que tengo dos habitaciones que están contiguas, pues cojo, sumo los dos lados, que pueden ser estos mismos lados de aquí, que miden lo mismo, ¿vale? Si veis estas cositas incisas, son las puertas, que a quien quiera ponerlas también me parece bastante gracioso y pintoresco y, hombre, y aparte expresivo, ¿no? de la vivienda, ¿vale? Pues vamos a coger aquí, este lado, por ejemplo, aquí, ignoro las puertas, simplemente la puerta cerrada sería como toda una línea continua, ¿vale? Cojo este lado y lo multiplico por esto. Por eso tengo aquí que el área de mi dormitorio 1 más 2 sería la base, que es 4,5 más 3, y después por mi altura, que es 3, ¿vale? He, digamos, directamente hecho el área de estas dos.
Igual que he hecho aquí, para ahorrar tiempo, lo podéis hacer o no, si os resulta menos trabajoso y menos lioso, y haciéndolo, pues cada habitación por cada habitación, ¿vale? Importante más o menos intentar medirla bien con ese metro, ¿vale? Que os ayuden o vosotros mismos con estos metros extensibles podéis hacerlo, ¿vale? Y no tiene que ser exacto, no tiene que medir 7 metros con 34 centímetros, puede medir menos, ¿vale? No me quiero enrollar mucho con esto, por eso os digo eso. Yo he cogido en este caso el salón y el estudio y también he puesto, pues nada, pues he medido el largo de todo y la altura. Y así tengo ya el área de esta, el área de esta y después he ido por la cocina, el baño y el pasillo. Perdón. En definitiva, una vez calculado todas las áreas por separado, las sumo y me da mi área, que siempre tiene que ser en metros cuadrados en este caso, ¿vale? No me quiero enrollar más, simplemente que repaséis digamos que veáis este tutorial, repaséis por encima este cálculo de áreas y demás de las figuras y me hagáis un ejemplo como el que yo he hecho, ¿vale? La hoja de cuadrícula me sirve porque aquí tengo, yo por ejemplo he cogido como medida 1 metro, que serían tres cuadritos, porque más o menos veo que proporcionalmente no se me queda muy grande el dibujo y puedo hacer los cálculos al lado. Que me lo hacéis solo en una hoja en dos, vale. Así veo que 1 metro cuadrado son esto, ¿vale? 3, o sea, 3 cuadritos y 3, vale. Sin querer extenderme más, os digo pues eso, la tarea de esta semana es hacer este área y perímetro de mi hogar, ¿vale? Vamos a intentar tenerlo para justo el final de la semana. Quien tuviera algún tipo de, porque resulta algo problemático y demás, que me lo vaya diciendo, ¿vale? Pues esta es la tarea de matemáticas de esta semana. Muchas gracias por vuestro tiempo y a partir de la semana siguiente pues ya haremos cosas ya fuera del, digamos, de lo lectivo, de los deberes, ¿vale? Haremos cosas un poquillo más amenas o cosas así para que un poco la gente que haya acabado, que quien no le pediré que los rezagados me envíen las tareas que le faltan, pues podemos hacer otra cosa, ¿vale? Bueno, ya os voy contando. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os sirva.